Hace algunos años me, me contó un hombre que ya está en el cielo, llamado Serafín, la historia de dos familias en el campo, que ellos eran familias muy unidas, cada uno tenía su finca. Y una noche, el perro de la familia A fue y mató una gallina de la familia B. Cosas que pasan en las fincas, ¿cierto? Los de la familia B no les gustó, a pesar de llevar años de amistad. Y entonces dijeron, bueno, el perrito se volvió asesino, toca proceder. Y mataron al perro de la familia A. Los de la familia A ya no les gustó tanto porque querían mucho el perrito. Y entonces procedieron a hacerle un daño mayor a los de la familia B. Fueron y le mataron un becerro. Los de la familia B no se aguantaron y entonces ya buscaron a quien mató el becerro y tomaron venganza por su propia mano. Ya la pérdida fue humana. Y así se generó un gran conflicto, una gran batalla, una guerra de venganza entre las dos familias que terminó muy mal. Conflictos que se generaron, ¿por qué? Porque un perro se comió una gallina. Y esto de los conflictos es algo que no ha podido manejar el ser humano. De hecho, nosotros aún siendo cristianos, nos cuesta solucionar los conflictos, ¿sí o no? Y si hay algo que ataca el conflicto, que quiere destruir el conflicto, es la unidad entre las personas. Estamos ante un conflicto allá entre Rusia y Ucrania que no ha podido ser solucionado. Colombia vive en un conflicto interno, frecuente, común, permanente. ¿Y qué decir en los hogares? ¿Y qué decir en los hogares de los creyentes de la Gran Comisión? El hecho de que seamos cristianos no significa que no tengamos conflictos, ¿sí o no? Es más, en la primera iglesia, por allá en el libro de los Hechos, se presentó un conflicto. A pesar de que estaban los apóstoles que caminaron con Jesús, a pesar de que la iglesia ya estaba creciendo y formándose, hubo un conflicto en un momento, un conflicto que trató de afectar la unidad. ¿Y qué es lo contrario a unidad? División, división. Y quiso venir la división porque la estrategia más usada por el enemigo, ¿cuál es? Divide y reinarás. Si hay alguien interesado en que su familia viva desunida, ese es el diablo. Si hay alguien interesado en que nosotros como iglesia vivamos divididos, ese es el diablo. Pero Dios, que nos ama tanto, quiere que nosotros vivamos en unidad. Amén, amén. Dios quiere que vivamos en unidad. Y este mensaje tiene como título precisamente eso: unidos para triunfar. Unidos para triunfar. Creo que unidos venceremos, ¿sí o no? Dígale al que está ahí a su lado, unidos venceremos. Unidos vamos a triunfar. Amén. La Biblia en el libro de los Hechos, capítulo número 15, nos habla precisamente de este tema, del conflicto que se presentó y la forma en que los apóstoles lo solucionaron. Ubíquese por favor en el libro de los Hechos, capítulo número 15, versículo número 1. Hechos, capítulo número 15, versículo número 1.
Está haciendo calor, ¿no? Les tengo buenas noticias, haciendo un paréntesis. Nos donaron 12 ventiladores. Entonces le dan gracias a Dios. Entonces muy pronto los va a poder tener ahí para que no se duerma en la predicación. Dice Hechos capítulo número 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Dejémoslo hasta ahí. ¿Cuál fue la causa del conflicto? La iglesia estaba creciendo y a la iglesia se estaban uniendo no solo judíos, sino también no judíos. Aún en la iglesia habían fariseos ya convertidos al cristianismo. Entonces, estos fariseos que venían todavía con sus leyes, le dijeron a los no judíos: bueno, si ustedes quieren salvarse, tienen que seguir la ley de Moisés y circuncidarse. ¿Sí? ¿Sabemos lo que es la circuncisión? ¿Sí o no? Bueno, entonces no la explico. Entonces, se creó un conflicto, porque los fariseos cristianos decían: tiene que ser así, y los judíos creyentes decían: no, 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 ya no, porque ellos no son judíos, ellos son de otros países, no hay que ponerles esa carga. Entonces imagínese usted el grupo A contra el grupo B, y todos creían tener la razón. Un gran conflicto en la iglesia del Señor, lo cual nos deja ver que los conflictos serán inevitables. Los conflictos hacen parte de la vida, llegarán y se irán. El problema no es el problema. El problema es no saber solucionar los problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Entonces, empieza este problema. Fue tan grande ese conflicto que la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia principal en ese tiempo, dijeron: bueno, necesitamos que vengan todos los implicados en este conflicto. Los esperamos en Jerusalén. ¿Pero dónde empezó el conflicto? En Antioquía de Siria. ¿Saben cuántos kilómetros tenían que viajar para ir a ver si solucionaban el conflicto? Más de 500 kilómetros hasta Jerusalén. Pero estaba a la disposición, y dice la Biblia que llegaron a Jerusalén. Quiero decirles en esta mañana que hoy vamos a responder una pregunta sencilla: ¿cómo mantener la unidad? ¿Cómo mantener la unidad? Porque el pueblo de Dios unido triunfa, porque una familia unida triunfa, ¿sí, amén? Aún en su trabajo, un equipo de trabajo, una empresa unida trasciende, ¿sí o no? Una iglesia unida crece, una iglesia unida impacta, una iglesia
unida trasciende. Pero ¿cómo vamos a mantener la unidad? Número uno, para mantener la unidad debemos escuchar argumentos. Una casa dividida no será prosperada, dijo Jesús. ¿Qué hay que hacer para mantener la unidad en la casa? ¿Qué hay que hacer para mantener la unidad en la iglesia, en el grupo al que usted asiste? Hay que escuchar los argumentos. ¿Cuál es el problema que a veces tenemos? Que nos gusta más hablar que escuchar, ¿sí o no? Piense en su cónyuge en este momento. A esa bendición que Dios le dio a usted, ¿le gusta más hablar o escuchar? Ahí está el problema. Por no escuchar argumentos, entonces el conflicto a veces se agranda y entonces la unidad se afecta. Y por no escuchar a veces argumentos, hogares se separan, empresas se acaban, iglesias se dividen. Escúchelo bien, iglesias se dividen. Esta iglesia del primer siglo estaba creciendo, pero esta iglesia del primer siglo, sabiendo las artimañas del diablo, decidieron hacer un concilio, el primer concilio llamado el Concilio de Jerusalén. Y están convocados los apóstoles, los líderes, los ancianos y la iglesia. Y empiezan a escuchar argumentos. A partir del versículo número 5, usted puede ver los argumentos que dieron estos grupos. Versículo 5 dice, mírelo ahí, que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dieron su argumento. ¿Qué dijeron ellos? Léalo usted. Seguían en su misma tónica, que se circunciden y que cumplan la ley de Moisés. Esto se parece mucho hoy al legalismo y cristianos legalistas, iglesias legalistas que siguen diciendo, no, es que la vestimenta tiene que ser así, y si no es así, entonces no se van a salvar, ¿sí? Entienda esto, que unidad no es uniformidad. Unidad no es uniformidad. Somos personas diferentes, somos algunos de culturas diferentes, somos de pensamientos diferentes. Obviamente la doctrina es una sola, pero no podemos imponer cargas a otros que ni siquiera entienden. ¿Estamos? Porque hay lugares donde la persona llega con su ropa normal, como se viste, y como allá se pretende la uniformidad, entonces la persona que llega con su vestimenta normal de una vez es juzgada, de una vez es señalada. Y es un argumento que ellos tienen, pero no es el único. Más o menos algo pasaba en esta iglesia. Ese fue el argumento de los fariseos que se habían hecho cristianos. Se habían hecho cristianos, pero no habían soltado su religiosidad, no habían soltado su legalismo, no habían soltado sus normas, que en lugar de permitir entrar a los que quisieran conocer de Dios, ¿qué hacían? Les ponían una barrera. Pero ese era el argumento de ellos. ¿Qué hay que hacer? Escuchar. Luego, en el versículo número 7, aparece otro grupo, liderado por nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, o sea, los no judíos, oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio
dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, dijo Pedro, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y ahí terminó la intervención de Pedro. En otras palabras, ¿qué dijo? Ay, por favor, hermanos, no se la monten a los nuevos. No les pongan cargas que nosotros mismos no podemos llevar. Luego se levanta en el versículo 12, nada más y nada menos que Bernabé y Pablo, dos personajes muy importantes. Dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, ellos confirman lo que dijo Pedro. Ellos dijeron, no, Dios está haciendo algo con los que no son judíos, ¿sí? No les pongamos tanta carga. Y para terminar, versículo 13, se levantó nada más y nada menos que Jacobo. Jacobo era hermano de Jesús, hermano en sangre, de la misma mamá, y era, por decirlo así, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Era el que la dirigía, tenía gran autoridad. Este se fue a mirar el texto bíblico, la palabra de Dios, la Biblia. Y dice en el versículo número 13, que cuando todos callaron, Jacobo respondió y dijo, varones hermanos, escúchenme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y citó ahí en adelante 4 versículos del profeta Amós. Usted los podrá leer después. Y ahí termina, o dejemos hasta ahí, la intervención de Jacobo. Entonces tenemos el argumento de ¿quiénes? De los fariseos. Tenemos el argumento de Pedro. Tenemos el argumento de Pablo y Bernabé. Tenemos el argumento final de Jacobo. ¿Cómo ponerse de acuerdo cuando son argumentos tan valederos? Para ponerse de acuerdo hay que escuchar. ¿Es usted un buen oidor o no lo es? Porque escuchar no es solo oír. Escuchar tiene que ver más con interpretar. Escuchar tiene que ver más con percibir. Aún yo considero que escuchar es ver. Es ver la intención con la que está hablando el que me está hablando. Es ver lo que esa persona quiere. Es tratar de ver lo que esa persona siente. Escuchar no es solo escuchar. Tenemos que aprender a escuchar en el interior de la familia, para que la familia no se divida. Tenemos que aprender a escuchar los argumentos del que creemos que está equivocado, pero tenemos que escuchar su argumento. Tenemos que escuchar a nuestros hijos. Nos dicen continuamente en el colegio, nos dicen los psicólogos, escuche a sus hijos. ¿Lo estamos haciendo? Tenemos que escuchar a la niña que está ya rayándose o cortándose, digámoslo así. Tenemos que escuchar los argumentos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque nos es más fácil juzgar. Nos es más fácil criticar. Ay, esta china,
¿Por qué está haciendo eso y juguete? Tenemos que escuchar el sufrimiento de ese familiar que ha caído en las drogas. Tenemos que escuchar el argumento que él tiene, el sufrimiento que él lleva. Por eso escuchar es ver. ¿Estamos aquí? Pero cuando no escuchamos e inmediatamente concluimos y procedemos, estamos llevando nuestra familia, nuestra empresa, nuestra iglesia hacia el precipicio. Se va a dividir, se va a destruir. Dígale al que está a su lado, escuche, escuche. Porque escuchar los argumentos nos va a llevar a acuerdos. Escuchar argumentos nos va a llevar a acuerdos. Y lo básico en esto de escuchar es lo siguiente. Habla el uno, el otro escucha, y cuando el que está hablando termina de hablar, entonces se dispone a escuchar y el otro habla, así como es usted en su casa, ¿cierto? ¿O es de los que interrumpe? ¿Usted es de los que escucha o de los que espera para hablar, más bien? Ya acabó, ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Y ni siquiera quizá puso atención a lo que la otra persona estaba diciendo, solo esperando a que terminara para inmediatamente sacar toda la furia que hay ahí guardada. ¿Con qué fin? Con decir lo que se tuviera que decir, porque lo que usted piensa es la verdad absoluta. Un consejo para que la unidad se mantenga: no imponga su pensamiento, porque usted puede estar equivocado. Usted puede estar equivocada. No somos seres perfectos, ¿sí o no? No imponga. Escuche y no solo hable. Eso va a ayudar a que la unidad permanezca. Escuche los argumentos de sus hijos cuando no quieren ir a la iglesia. Gracias a Dios que a usted no le pasa eso, ¿cierto? Es que este chino no quiere ir a la iglesia. Va porque va. Pero mamá, es que quiero decirle por qué. No, que por qué ni que nada. Fuera, Satanás, y vámonos para la iglesia. En lugar de escuchar que quizá el niño no quiere ir a la iglesia, porque allá en la iglesia infantil hay otro niño que se está burlando de sus defectos o de la forma en que va vestido. Qué fácil sería resolver un conflicto de esos, ¿cierto? Solo con escuchar. Escuche, por favor, los argumentos de su pareja. Escuche los argumentos que tiene. Uy, es que mi esposa sí es cantaletosa. Uy, qué mujer tan cansona. ¿Por qué será que es así? ¿Usted ya escuchó? Porque es que le da motivos. Porque es que usted es terco, hermano, como una mula. Porque es que siempre hace su santa voluntad y la de ella no se tiene en cuenta. ¿Está entendiendo? Si usted ejerce un liderazgo, escuche los argumentos de su gente. Póngase un día no a ponerles tareas, sino a escuchar lo que ellos piensan. Y no se cierre, porque ese es el problema. Inmediatamente escuchamos algo en contra y nos cerramos y estamos buscando cómo defendernos, cómo ganar la pelea. Si aprendemos a escuchar, entonces nuestra familia se mantendrá unida. Nuestra empresa, nuestro equipo se mantendrá unido. Nuestra iglesia se mantendrá unida. Me gusta escuchar a la gente. Me gusta escuchar y agradezco a amigos que a veces me dicen cosas que sé que no me gustan, pero las mastico y digo, oiga, sí, tiene razón.
Me gusta escuchar. Escuchar para cambiar. Escuchar para que la unidad permanezca. Escuchar para que la iglesia siga adelante. Porque Dios quiere que sigamos adelante en todo lo que emprendamos. Amén, amén. Fue muy sabio lo que hicieron los líderes de la iglesia en Jerusalén. Escucharon los argumentos. Primer tarea, ¿cuál es? Escuchar. Vamos en esta semana a escuchar. Escuchar. Pero hay una segunda acción que debemos ejercer para que la unidad continúe. Y es que entender. Lo primero era escuchar. Lo segundo, entender. ¿Y entender qué? Entender lo que Dios quiere. Entender lo que Dios quiere en medio del conflicto que se está presentando. Entonces dice la Biblia, ahí en el versículo número 8, en la intervención de Pedro, algo que él entendió, porque Pedro era un judío cerrado. Pedro no concebía en su mente que los no judíos se fueran a salvar, pero él tuvo una visión de los animales puros y de los animales impuros. Eso creo que está en el capítulo número 12, no lo busque, en la casa lo busca. Él tuvo una visión, tuvo una experiencia con Dios. Y dice ahí en el versículo número 8, y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros los judíos. ¿Qué entendió Pedro? Que la salvación es para todos. Amén. ¿Qué era lo que Dios quería que entendieran toda esa multitud de personas, toda esa iglesia ya regada por el mundo antiguo? Que el evangelio es para todos. Amén, amén. Dígale al que está ahí a su lado, el evangelio es para todos. Y ahora mírelo con más autoridad, dígale, entienda. Pedro les estaba diciendo, entiendan que el evangelio es para todos y que la iglesia es para todos. Así que el próximo domingo pueden invitar al que quieran. ¿Sí, amén? Entendamos eso. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso dice la Biblia. Pedro ya había entendido que el Espíritu Santo quería también traer salvación a los judíos. Pablo y Bernabé habían visto grandes señales y entendieron también lo que Dios quería hacer. Y Jacobo entendió a través de la palabra que Dios quiere es una iglesia universal, no un grupo pequeño que siga pensando y diciendo que solo ellos van a ser salvos. Yo sé que usted es fiel a esta iglesia, pero si por si acaso un día lo invitan por allá a otro culto y allá le dicen, no, es que solo los de esta iglesia nos vamos a salvar, salga corriendo de ese lugar, porque no están hablando la verdad. Gente de muchas iglesias y aún sorpresivamente de iglesias que uno dice, ¿será? Se van a salvar, porque el evangelio es para todos, el evangelio es universal. Ellos ya iban entendiendo, ya iban agarrando la idea de Dios. Hermanos, para entender lo que Dios quiere con tu vida, en ese asunto que estás viviendo hoy, a corto, mediano y largo plazo, se requiere inteligencia, pero no una inteligencia humana solamente, se requiere inteligencia espiritual. ¿Qué tipo de inteligencia? Espiritual, no artificial. A metros con eso. Inteligencia espiritual. Se requiere discernimiento. Se requiere una conexión plena con Él. ¿Y cómo logramos esa conexión con Él para entender lo que Él quiere? A través de la oración, a través de escuchar mensajes como estos, a través de un consejero o una consejera espiritual, gente de Dios,
y aún a través de la misma palabra de Dios. Y es sencillo. Yo he comprobado que puedo optimizar mi tiempo cuando le aconsejo a usted. Antiguamente me demoraba 2 horas y hasta más aconsejando a alguien. Hoy en día, récord, 30 minuticos. ¿Por qué? Porque es simple coger la situación que la persona está viviendo y ponerla frente a lo que dice la palabra y ya. Sencillo. ¿Qué dices tú? ¿Qué situación es? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entiende lo que Dios quiere que hagas. Dios te bendiga, ve y lo haces, chao. Ay, pastor, es que me conseguí una noviecita que no es de la iglesia, pero yo sé que la convierto. ¿Qué dice la Biblia en Corintios? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual, ya, sencillo. Ay, no, pero será. Bueno, si usted le quiere salir por los laditos a la palabra, allá usted. Pero la Biblia dice esto. ¿Estamos entendiendo? No es lo que yo pienso, no es lo que usted piensa, no es lo que le dicen, es lo que Dios quiere. Y para entender lo que Dios quiere, se necesita profundidad en Él, no superficialidad. En la superficie no se encuentran los tesoros se encuentran en lo profundo. ¿Y qué es lo profundo? Hay cosas que si no se solucionan con oración, entonces hay que ayunar. Y si con ayuno no pasa nada, entonces hay que vigilar. Amén. Pero hay que buscar, porque hay cosas trascendentales en la vida que no se pueden definir con superficialidades, con cosas banales por ahí, con malos consejeros. Una cosa es entender y obedecer, y otra cosa es entender y hacernos los locos. No lo digo por usted, porque usted entiende muy bien, ¿sí o no? Lo digo por mí. Yo me convertí a mis 17 años y sentí desde que me convertí un fuego por aquí de Dios, un llamado de Dios para servirle en esto que es el santo ministerio. Pero yo me hice loco durante 10 años. 10 años en los que sabía, entendía, pero no obedecía y distraía ese fuego haciendo cosas buenas, trabajando duro, procurando dejarle a mis padres una propiedad, una casa, un apartamento donde vivir. Y me hacía el loco, porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Estaba haciendo cosas buenas, pero me estaba negando a lo mejor, que es servirle a Dios. Por eso lo digo por mí. Yo sé que usted no es así. Yo me tiré 10 años de mi vida haciéndome el loco. Dígale al que está ahí a su lado, por si acaso, dígale, oiga, no se haga el loco. No se haga el loco. Responda por ese hijo que no ha respondido. Usted sabe que es su hijo. Pague esa deuda. Pague esa deuda. Páguele al que le prestó de buen corazón. No se haga el loco. Entienda lo que Dios le está diciendo hoy. Bautícese. Cuando sean los próximos bautismos, bautícese, no se haga el loco. No haga como un hermanito que conocí allá en Bogotá antes de venirnos para acá, años antes. Nos vinimos para acá y ya llevaba más de 10 años en la iglesia y nada que se bautizaba. Hace como 2 años se bautizó por fin, imagínese usted. Duró como 20 y pico de años. Y así hay algunos por aquí también, creo. Organice su vida. Entienda lo que Dios le quiere hablar. Entienda lo que Dios quiere para su vida. Entienda que debemos ser marido de una sola mujer. Amén. Y mujer, las mujeres de un solo marido. Amén, amén. Eso dice la Biblia. Entienda, no hay otras opciones, no hay otra cosa. Entienda eso. Entienda que Dios le está llamando a usted a abrir un grupo de crecimiento integral.
Entienda que Dios le está llamando a servir con esos dones, talentos que Él le ha dado. Y quizá haya alguien aquí, como me pasó a mí, con esa llama en el corazón, de servirle a Dios al frente de una obra, de servirle a Dios al frente, no importa las angustias que haya que pasar. Entienda lo que Dios quiere que usted haga. Y eso nos va a ayudar a vivir en unidad. Cuando uno no entiende lo que Dios le quiere decir, cuidado, pueden venir problemas, puede venir división, puede venir separación, puede venir angustia. ¿Está entendiendo? ¿En qué área te estás haciendo loco? ¿En qué te estás haciendo la que no es contigo? Escucha la voz de Dios hoy, porque lo que Dios quiere es que te mantengas unido en la casa, que tu hogar se mantenga firme, que tus proyectos salgan bien y que tu llamado sea desarrollado en una iglesia como estas. ¿Estamos? Porque si no entendemos lo que Dios quiere hablarnos, entonces quizá el dolor vendrá y nos abrirá los ojos. Y no queremos eso, ¿cierto? ¿No? ¿Quién quiere sufrir? Estos no son tiempos para perder el tiempo en cosas vanas. Este no es el tiempo para perder el tiempo en vanidades ilusorias que están muy lejos del propósito de Dios. ¿Estás entendiendo lo que Dios quiere contigo? ¿Sí o no? Por si no lo has entendido, tienes que cavar más profundo para entenderlo. ¿Entiendes las decisiones que Dios quiere que tomes hoy para que tengas un fin de año feliz? No seamos tercos. Entendamos lo que Dios quiere. ¿Qué dice la Biblia por allá en el Salmo número 32, versículo 8? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el siguiente versículo dice, no seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se vuelven a ti. No sea terco. Entienda. Como iglesia, vamos a permanecer unidos y vamos a entender lo que Dios quiere y vamos a ganar más almas para Cristo y vamos a plantar nuevas iglesias, porque estoy seguro con toda la convicción de mi corazón que eso es lo que Dios quiere que hagamos. Amén, amén. Y escucha este pensamiento, porque quien hace la voluntad de Dios, quien la voluntad de Dios entiende, trasciende. Amén, amén. Quien la voluntad de Dios entiende, trasciende. ¿Y cómo sería al revés? Quien la voluntad de Dios no entiende, desciende. O trasciendes o desciendes. ¿Cuál es tu decisión? Escucha y entiende lo que Dios quiere. Esta gente del Concilio de Jerusalén la agarraron, entendieron, dijeron, ay sí, claro, nosotros la estamos embarrando poniendo tanto obstáculo para que la gente sea salva. Pero no es solamente escuchar y entender. Una tercera acción que nos va a ayudar a mantener esa unidad es establecer. ¿Establecer qué? Acuerdos. Y entonces, dice la Biblia, ahí en el versículo 22, los acuerdos a los cuales llegaron. Lea por favor el versículo 22. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía. ¿Cuántos kilómetros otra vez? 500.
y enviarlos con Pablo y con Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, o sea, llevar una carta. Y la carta decía lo siguiente, ahí está el acuerdo: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, ese es el salud. Versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando sus almas y mandando circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado ¿a un qué? A un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo. Atención con el versículo 28. Porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si se guardan, bien harán. Y termina la carta diciendo, pásenla bien, o sea, disfruten la vida cristiana. Ay, qué descanso, ¿no? Qué descanso para esos no judíos que estaban pensando, ahora toca que nos circunciden, y lo doloroso que es eso. Ahora nos toca guardar la ley de Moisés, la ley que no han podido guardar ni nuestros padres, ninguno ha podido cumplirla al pie de la letra. Llegaron a un acuerdo en el cual estaba de acuerdo el Espíritu de Dios y las personas. Mire lo bonito. Así tiene que llegar al final todos los conflictos que usted tenga que enfrentar. ¿Estamos? Estableciendo acuerdos. No puede ser que el conflicto que tiene que enfrentar un cristiano lo lleve a más conflictos. Ahí algo anda mal. No, todos acordaron que los cristianos no judíos se abstuvieran, número uno, de toda inmoralidad sexual. Eso sí les dijeron, bueno, me hacen el favor, y juiciosos con eso. Si algo trajo el cristianismo a la historia de la humanidad, fue la moralidad en el área sexual. Si algo se pelea hoy en día, es para que el cristianismo baje la vara en cuanto a la moralidad sexual. Y eso no va a pasar, porque la Biblia sigue diciendo lo mismo. ¿Qué se les dijo? Bueno, ustedes no son judíos, van a ser cristianos, pero cuidado, no a la fornicación, no al adulterio, no a relaciones sexuales homosexuales, lésbicas y todo eso, no. Cuidado con eso. Eso fue lo primero. ¿Qué más les dijeron también? Comer carne sacrificada a los ídolos. Eso sí, para un judío es algo que se cumple o se cumple. Entonces, cuando iba un no judío a la casa, o iba un judío a la casa de un no judío cristiano y le invitaba a comer carne, se tenía que asegurar que esa carne no hubiera sido dedicada a alguno de los dioses paganos. No estaba tan difícil, ¿sí? Es decir, se lo contextualizo. Que usted vaya a la casa de alguien que le gusta tomar licor y emborracharse. Que esa persona se emborrache enfrente suyo es una ofensa para usted, ¿sí o no? Entonces, ¿qué debería hacer esa persona? Abstenerse, respetar lo que tú crees. ¿Estamos? Algo similar a eso. Este ejemplo cabe entre los cristianos que consideran, como yo, que no debemos tomarnos ni una palacet, que no debemos andar en borracheras,
ni en horas locas, ni en ninguna de esas carnalidades. ¿Estamos aquí? ¿Me quieren o ya no? Eso me lo ha enseñado Dios. Entonces, también hubo otra norma. No deben comer carne con su sangre. O sea, escúrranla bien, que le salga toda la sangre, así como hacemos con la carne, y listo, no hay lío. Y también no debían comer animales ahogados. Cuestiones de tradición, no eran cosas difíciles. Así se quedó. Y termina el comunicado diciendo, pásenla bien. O sea, disfruten de la vida cristiana, porque la vida cristiana es para disfrutarla. ¿Sí, amén? No es para sufrirla. Significa esta carta que en lugar de estar divididos, hay que permanecer unidos para seguir adelante en la vida cristiana. Se establecieron acuerdos. Hermanos, la vida cristiana es para disfrutarla unidos, es para disfrutarla con el compañerismo que debe caracterizarnos. Si estamos desunidos, nos vamos a dividir. Si estamos desunidos, nos vamos a acabar los unos a los otros. Pero juntos, como dicen por ahí, juntos somos más fuertes y juntos vamos a llegar más lejos para la gloria de Dios, porque la iglesia que permanece unida triunfará unida en el nombre del Señor. ¿Sí lo cree? Establezcan como familia acuerdos en cuanto a lo que es el tiempo de calidad. Y un consejo, como hizo esta gente del Concilio de Jerusalén, escríbalos. Porque lo que no se escribe se olvida y lo que no se escribe parece que no es importante. Bueno, llegamos al acuerdo de que los domingos, sí o sí, llueva, truene o relampaguee, vamos a estar a las 9 de la mañana en punto o antes en el culto y salimos 11, 11:30. Establecemos eso en un acuerdo, ojalá que todos los miembros de la casa lo firmen. Y después salimos a disfrutar de un rico almuerzo, lo hagamos en la casa o lo compremos. Vamos a disfrutar, acuerdo. Porque después cuando usted no lo cumpla, sus hijos, ¿qué le van a decir? Acuérdese del acuerdo. En la tarde del domingo vamos a descansar un rato y después nos vamos a levantar los chicos a hacer las tareas y nosotros como padres a programar lo que viene para la próxima semana. Eso se va a hacer. Domingo nos acostamos a las 8 de la noche a más tardar. Y que eso quede escrito. Acuerdos. ¿Sí se puede o no se puede? ¿Sí? Acuerdos. Les estoy poniendo un ejemplo, hermanos. No, es un ejemplo sencillo. Acuerdos. ¿Sí? ¿Quién lava la loza este día? No puede ser que la mamá sea la sirvienta de toda la semana. No, la lava el niño el lunes, la niña el martes. Y si tienen hartos hijos, denle gloria a Dios porque no le va a tocar lavar la loza ningún día de la semana. Y los que no tienen hijos ya saben. ¿Sí? ¿Estamos? Acuerdos. Acuerdos que nos van a ayudar a mantenernos unidos. Acuerdos en cuanto a las vacaciones. Acuerdos aún en cuanto a la forma en que se invierte o se gasta el dinero. No, vamos a comprar ropa en junio y en noviembre. Punto. No, que se me acabaron las medias en septiembre. Remiéndelas, papito, porque hubo un acuerdo. Se le acabaron los boxers, pues bueno, entonces toca sin boxer, nadie se va a dar cuenta. Acuerdos que nos van a ayudar a mantenernos unidos, a que los conflictos sean más llevaderos. Amén. Y a que crezcamos. Mire lo bonito y con esto vamos terminando. Lo que aparece a partir del versículo número 30.
Si usted no se ha dado cuenta, ya hoy estudiamos todo un capítulo de la Biblia. Así pues, dice, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, que llevaban la carta, el acuerdo, y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron. Mire lo bonito, cuando hay acuerdos, reina la paz. Cuando hay acuerdos, hay alegría. Cuando no hay acuerdos, ¿qué hay? Pelea, división, hay puño y pata. Cuando no hay acuerdos. Sigamos leyendo. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea, explicaron lo que decía la carta. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos como en paz. Mire qué bonito, en paz. Por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado otra vez para Jerusalén, otros 500 kilómetros, pero felices. Cuando hay paz, uno camina lo que sea. Cuando hay discordia, uno no camina ni un metro. Y dice el versículo 34, mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, sin problema, sin pelea. Y Pablo y Bernabé, ¿qué hicieron? Continuaron en Antioquía, se quedaron ahí, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Porque cuando hay acuerdos, hay crecimiento. Amén. Porque cuando hay acuerdos, hay bendición. Amén. Porque cuando hay acuerdos, ahí está el Dios de paz para bendecir, para respaldar, para hacer trascender. Tenemos que mantenernos en unidad. Y nuestro gran ejemplo, el Señor Jesús, lo tenía muy claro en eso. Él la tenía muy clara. Él sabía que el ladrón no vino sino para robar, para matar y para destruir. Él sabía que Satanás haría hasta lo imposible por dañar su relación con el Padre. Él sabía que el enemigo lo que quiere hacer es destruir y dividir los hogares, destruir los equipos, destruir las iglesias para que no sigan cumpliendo su plan. Por eso Jesús, allá en Juan capítulo número 15, versículo 5, dijo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes darán mucho fruto, porque la unidad produce fruto. Pero también Jesús era consciente de que la unidad es tan importante incluso para la salvación de las almas, que allá en su última oración registrada en el huerto del Getsemaní, allá en angustia, oró y se refirió a nosotros. Y él le dijo al Padre, Padre, que sean uno, que permanezcan unidos, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire el poder de la unidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos alcanzar a Granada para Cristo? Levanten la mano los que de verdad tienen ese deseo, esa intención. Ahí Jesús nos dio la clave. ¿Cuál es? Que permanezcamos unidos, que permanezcamos juntos. ¿Cómo estaban los del aposento alto cuando vino la llenura del Espíritu Santo? Dice la Biblia que estaban unánimes, juntos. ¿Cómo es que Granada será para Cristo? ¿A través de los carros que podamos presumir de que Dios nos los dio? Nah. ¿A través de un templo más bonito cada vez y más imponente? No. Ellos van a ver que nosotros tenemos lo que ellos no tienen, y es que somos gente unida en todo. ¿Sí, amén? Tus vecinos van a querer y van a preguntarse y van a ver algo diferente en ti, porque tú vives unido a tu esposa, varón, y a tus hijos, y los respetas, cosa que quizá muchos de los de la cuadra no hacen.
unidos en todo, aún en las tragedias, aún en las calamidades. Ellos van a ver y van a decir, oiga, qué bonito que esa gente es unida, yo quiero hacer parte de eso. Si algo nos ha permitido como iglesia, esta iglesia, crecer lo que hemos crecido, es eso. Porque hemos tratado de mantenernos unidos, hablando el mismo idioma con los líderes y de los líderes hacia abajo. Unidos en proyectos, unidos en estrategias, unidos en planes. Esto se construyó unidos. Los grupos se hacen unidos. El 15 de julio vamos a tener aquí un grupo de 30 norteamericanos y los vamos a recibir y vamos a trabajar unidos. Amén. Porque realmente eso es lo que Dios quiere, que mantengamos unidos para que el mundo sepa que Jesús es el Señor. Amén. Y te dejo esta frase para que nunca lo olvides. Por si olvidaste ya todo este sermón, al menos esta frase que nunca se te olvide. La unidad es la decisión que llevará a muchos a la salvación. La unidad es la decisión que llevará a muchos a la salvación. Recuérdalo bien, para mantener la unidad debemos escuchar argumentos, entender lo que Dios quiere y establecer acuerdos. De esa manera vamos a permanecer firmes hasta el fin y vamos a permanecer unidos para triunfar.